quiero desahogar, porque han jugado conmigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saludamos desde la página digital Bellas del Folclor, juntamente a nuestra Carmencita del centro. Mami, cuéntanos, ¿qué te trae por aquí o qué estás haciendo en este local, en el local Río Obrador? Hola Marisa, después de mucho tiempo nos volvemos a ver. Bueno, el día de hoy hemos venido a poder complacer al público y a nuestros queridos amigos de la promotora Huancayo en este hermoso concierto virtual, despidiendo los carnavales 2024. Carmencita, cuéntanos, ¿desde qué edad fue tu carrera musical o cómo lo vas trabajando en este proyecto, en el mundo artístico? Venimos cantando hace mucho tiempo, ya la mayoría de nuestros fanáticos saben nuestra pequeña historia, e iniciamos como bailarinas artísticas de nuestra madrina Lícida Villanueva. Poco a poco surgió el gusto hasta que llegamos a pisar un escenario y poco a poco, gracias al público, el día de hoy ya tenemos 4 años cantando profesionalmente. Qué bonito, amigos. Mira, ya vamos conociendo a nuestra Carmencita al centro. Carmen, ¿de qué parte del Perú eres? ¿De acá, de Lima, Huancayo, Huancavelica? No sé, cuéntanos para todos nuestros fanáticos que nos ven a través de la página digital Bella del Folclor. Yo nací aquí en Lima, pero siempre cuando me preguntan, digo que soy de Ahuac porque mis papitos son nacidos allá. Ambos son crecidos y nacidos allá, ¿no? Y yo me siento muy ahuaquina. Cuéntanos un poquito de tu pueblo desde la ciudad de Ahuac. Ahuac queda en Huancayo, creo, si no me equivoco, ¿verdad? Claro. Ahuac, distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, ubicado obviamente en nuestro incontrastable Huancayo. Ahuac es un distrito muy quizás pequeño, pero muy bonito, acogedor. Tenemos 2 grandes maravillas, que es nuestra laguna de Ñauimpuquio, nuestras ruinas de Arguaturo, nuestro Matapuquio, de aguas cristalinas y obviamente también santas. Bueno, para mí Ahuac significa mucho, significa familia, significa cariño, significa aprecio de mi gente. Ahí me vieron pues lógicamente empezar mi carrera, cuando empezaba cantando en los Santiagos en una mesita, cuando no había escenario todavía, pero bueno, para mí significa muchísimo y yo soy muy feliz y orgullosa de poder decir que soy ahuaquina. Qué bonito, amigos. Mira, nuestra Carmencita desde la ciudad de Ahuac, Huancayo, claro que sí. ¿Dónde radicas actualmente? En Lima, vivo en Lima. ¿Cada cuánto tiempo visitas a Ahuac? A ver, desde que radicas acá en Lima, ¿cada cuánto tiempo vas a Ahuac? No, normalmente siempre llego a Ahuac. Tenemos presentaciones quizás una vez a la semana en Huancayo y yo tengo mi casita ahí, entonces siempre tengo que llegar a Ahuac para poder dirigirme hacia otra presentación. Qué bonito. Ya sí que saben, amigos, Carmencita siempre van a Ahuac, ¿eh? Decir que ya saben dónde encontrarla. Carmencita, ¿cuántos años tienes? Nuestro público maravilloso quiere saber cuántos años tienes. ¿Soltera, casada, divorciada? No sé, si el corazoncito está roto, está sano, no sé, cuéntanos. Tengo 20 años, este año en julio, justo en época santiaguera, cumplo 21 años. El corazoncito está tranquilo, está sanando, con su curita ahí, con su curita. Soltera, bueno, anillito de compromiso con amor propio, por favor, chicas, ¿ah? Del público, el cariño y el amor del público. Tranquila, muy tranquila y feliz con todo lo que vengo realizando hasta el día de hoy. Qué bonito, Carmencita. Mira, ahí nuestra Carmencita, el encanto de Ahuac, que está solterísima, enamorada de su público, más no de alguien. Así es que ya saben, amigos, no está ahorita, su corazón está todavía... Tranquilo y libre. ¿Alguien puede postular o todavía no? No, todavía no. ¿Cuáles son los requisitos para poder postular? No, yo creo que no hay requisitos, ¿no? El amor llega solito, sin tener que quizás tener expectativas tan grandes o altas, porque a veces las personas tenemos virtudes y defectos, ¿no? Pero cuando uno realmente se enamora, creo que los defectos salen a un costadito y tienes que aceptarlo tal y como es. Así es que, amigos, no hay requisitos, así es que ya saben, ¿no? Carmencita, cuéntanos, aparte de dedicarte al canto, al mundo artístico, ¿a qué te dedicas o solamente esto es tu rubro de trabajo? Yo hago de todo, la verdad. Soy una chica muy mil oficios y muy trabajadora. A mí me llevas a cualquier sitio a poder ayudarte en tu trabajo o que a mí me pongan a trabajar, yo hago de todo. He trabajado en restaurante, he trabajado vendiendo fruta, he trabajado en peluquería, he trabajado en piñatería. Hoy en día pues me dedico a estudiar y a cantar. Y quizás más adelante se van a dar un poquito de cuenta de que me voy a dedicar un poquito más a estudiar que a cantar, pero va a ser a la par. Voy a tratar de no descuidar a mi público, por supuesto, porque lógicamente yo me debo a ellos y espero sacar pues estas primicias 2024 para Santiago que les agrade y que les llegue al corazón, ¿no? Qué bonito. Carmencita, cuéntanos, ¿y qué carrera está pensando estudiar? No sé, tal vez enfermería para los que tienen corazón roto, vas y locuras, no sé. Cuéntanos, ¿qué carrera? No, yo estudio educación en literatura. Me encanta escribir, componer, me encanta eso. Qué bonito.
Carmencita, cuéntanos, en tu repertorio, ¿qué temas musicales lo encontramos? En mi repertorio encontramos mayoría Guaylas y Santiago, canciones en su mayoría de igual manera inspiraciones propias. Me encanta mucho escribir, redactar y pues bueno, hay inspiraciones que sí, lógicamente se han basado en mi vida. También hay inspiraciones que quizás solamente los he leído y lo he traspasado a una canción, pero es parte de, ¿no? Para eso están las canciones, para hacernos sentir quizás o para hacernos recordar que en algún momento pasamos cosas difíciles o bonitas, ¿no? Así es. Carmencita, y siga contándonos, ¿qué canción o qué tema te ha hecho que tú llegas a ser conocida o que te conozca el público? ¿Qué canción te ha hecho que te subió la fama? Yo considero mucho que la cancioncita que está como que en un cofrecito así de cristal, bien guardadito y cuidadito, es la canción Prometiste Volver, que nos lanzó a una catapulta muy bonita, a un lugar quizás en el corazón de las personas, donde nos recibieron de la mejor manera. Carmencita, el público te conoce por tus temas, ¿no? De verdad, hasta a mí me encanta. Yo también lo bailé, lo canté, lo coreé. Carmencita, cuéntanos, el público ahorita, el día de hoy, ¿qué temas te piden o qué temas en el escenario? Porque yo sé que hay un tema que lo cantan a coro, lo gritan, lo cantan, no sé, lloran, sufren. Sí, normalmente cuando vamos a cualquier presentación nos piden, nos queremos y qué, nos piden tus recuerdos, nos piden, tengo un nuevo amor, no voy a llorar. Gustan mucho nuestras canciones y los que son nuestros fanáticos saben los títulos de nuestras canciones, así que yo estoy muy agradecida porque en cada presentación que llegamos nos muestra su aprecio, su cariño, su respeto y qué más, ¿no? ¿Qué más puedo pedirle a la vida? ¿Quiénes le escriben tus canciones, Carmencita? ¿Tú o hay un compositor o no sé, cómo salen esas letras que llegan al corazón? Porque hasta yo voy a llorar. Generalmente nosotros, pero también confiamos en varios compositores. El año anterior tuvimos el honor de poder trabajar con Abel y Maimanta con la canción Tus Recuerdos, que también es una canción muy hermosa, que yo me identifico y pues que este año también vamos a trabajar con Abel y Maimanta para una canción muy bonita. Tu tema, Estamos Enamorados. ¿Quién lo escribió? ¿Quién fue el compositor o a quién se le nació ese tema? ¿Guaylas o el Santiago? El Santiago. Ambos. De amor, que trata de amor. Me quiere sacar información, creo, aquí, ¿ah? Nos queremos y que es una chicha que del gran Vico Caricia y solamente quizás fue trasladada a Santiago. La canción Estoy Enamorada sí fue inspiración mía. Nuestra Carmencita está enamorada, chicos. No, pero de la vida, del público, chicos, así que no se crean. Carmencita, desde que iniciaste tu carrera, a muchos de tus fans, de tu público maravilloso, siempre le llamó la atención tu traje. De verdad, muy bonito, muy bonito. ¿Cuántos vestuarios tienes hasta el día de hoy? Wow, la verdad es que nunca hemos tocado este tema en alguna entrevista, pero yo tengo desde el primer talqueado que yo uso en mi carrera artística, yo lo tengo. Tendremos alrededor de 30 justanes, 30 o 35. Todos mis justanes están en casa. Todos, absolutamente todos. Desde el más chiquitito está ahí. Carmencita, yo no sé, yo voy a tu casa mañana y quiero vestirme tal cual tú. No sé, quiero. La bordaduría. Carmencita, ¿y de cuándo es o de cuánto tiempo tiene tu vestuario? Es, a ver, ¿cómo te podemos preguntar? A ver, amarillito, patito, ¿o es otro color? No sé, la verdad yo no sé de colores, amigos. Ayúdenme. Carmencita nos va a decir qué color es el vestuario. El talqueado es un regalo de mi mamita el año anterior, anteaño en mi cumpleaños me regaló este color porque yo quería. Hay momentos en el que quizás los padrinos te regalan con mucho cariño, no los talqueados, pero cada año sale colores en tendencia. Entonces el anteaño no tenía este color y mi mamá cuando fue mi cumpleaños me regaló este talqueado para poder usarlo el 26 de julio. Y esta mantita es gracias a Bordaduría Guina. Muchas gracias por obsequiarme esta hermosa mantita Bordaduría Guina. Carmencita, ¿nos puede mostrar, a ver, los vestuarios? Qué bonito, mira, el estilo Huancayo, el estilo Ahuac. Nuestra Carmencita del Centro pues nos muestra el vestuario de Guaylas, ¿verdad? De Guaylas. Así es, Guaylas. Carmencita, con tu repertorio Guaylas, Santiago, ¿a qué lugares del Perú has llegado ya o a qué lugares no has llegado todavía? Hemos llegado a muchos lugares que quizás en la vida imaginaba poder pisar o llegar. Hemos llegado al Cusco, hemos llegado a Pucallpa, hemos llegado a Huancavelica, Pampas, Ayacucho, Andahuaylas. De verdad que yo estoy muy agradecida con cada una de las personas que nos reciben, que nos contratan, que nos permiten estar en sus días importantes para ellos, ya sea matrimonio, fiesta, bautizo.
De verdad que muchísimas gracias por ese cariño inmenso a todo nuestro maravilloso público. ¿Qué lugares todavía no has llegado o te gustaría llegar en este año 2024? Este año, para agosto, vamos a llegar a Huaral. Todavía no conozco Huaral, pero estoy muy emocionada porque vamos a llegar a Huaral. Me gustaría también conocer el norte, ¿no? El norte, muy bonito debe ser. Con fe, Carmencita. Yo sé que todo se puede en esta vida. Carmencita, cuéntanos, ¿y ya tuviste la oportunidad de llegar fuera del Perú o todavía cuéntanos? Porque todavía nuestros amigos o nuestros fans a través de la página Bellas del Folclore que aún no te conocen quieren saber si ya llegaste fuera de Perú o todavía no, si nos puedes dar a conocer. Sí, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de viajar a Europa 2 veces, el año 2021 y año 2022. Gracias a nuestra hermosa Ofelita Quispe. Muchas gracias, mami, a nuestra poderosa Virgen de Cocharca, muchísimas gracias, porque nos brindó la oportunidad de poder llegar por primera vez a Italia, a Milano, a Bolonia, a Firenze. Muchas gracias a todas las personas que confían en nuestro trabajo y sobre todo porque apostaron por un nuevo valor que en ese momento recién estaba saliendo. ¡Qué bonito! Mira, nuestra Carmencita es internacional, chicos, así es que ya saben, ella no canta en Perú, ella se fue a otro país. Carmencita, llévame, pues, tu cargamaletas, no importa. Te comento, en mi familia nosotros nos bromeamos, ¿no? Porque, mira, a mí no me gusta que me digan internacional, pero en AWAC hay anexos. Entonces a mí me dicen la interanexal. En mi familia me dicen la interanexal. Y ya yo sé que soy yo, ¿no? Interanexal. No sé, Carmencita, me tienes que llevar en tu maleta. Ya lléname la maleta. Si entro, me lleva. Y este año. Carmencita, ¿y dónde encontramos tus músicas para poderlo escuchar en la radio, en la televisión? No sé en qué plataforma, si ya se encuentra. ¿Dónde le podemos encontrar todos tus temas, tus primicias que tienes este año? Nuestras canciones lo encuentras en YouTube, en Facebook, en Spotify. Gracias a Canto Record de igual manera por apoyarnos siempre a través de todas las plataformas digitales, ¿no? Con esta actualización de hoy en día, pues tenemos que estar al tanto de todo lo que va saliendo. Podemos encontrar todas mis canciones en las plataformas digitales que ustedes gusten y se puedan acomodar. Así que amigos, ya saben, está en YouTube, Spotify, TikTok, en todas las plataformas digitales. Suscríbanse y también no te olvides seguir a nuestra Carmencita del Centro. Carmencita, deja tu número de contratos para todos nuestros amigos, solo para contratos, más no para maltratos, No para maltratos, por favor. Nos pueden contactar al 995-932-991. 995-932-991. Así es que amigos, apunta la placa, solo para contratos. Y así es que ya saben. Carmencita, un saludito para la página digital, para todos nuestros amigos de la Bella del Folclore. Muchas gracias por esta hermosa entrevista, de verdad no sabía, me toma por sorpresa, pero muchas gracias de todo corazón a la página Bellas del Folclore por incentivar a conocer un poquito más allá de los escenarios a todos los artistas. Yo las sigo, he visto las entrevistas de Rominita, de Pamelita, he visto de muchas artistas. Claro, también de Maritza, por supuesto, con su vestuario verde aquí, estaba en Río Lado, por supuesto. Es algo muy bonito que quizás el público nos conozca mucho más allá de solo ser la artista, ¿no? A mí nadie me suele llamar María del Carmen, yo me llamo María del Carmen, todos me dicen Carmencita, pero bueno, ya saben un poquito más de dónde vengo, cuántos años tengo, qué estudio, así que yo muy feliz de poder contarles y compartirles mi vida. Muchas gracias, página Bellas del Folclore. Ahí es, amigos, nosotros ya nos despedimos. Carmencita, una canción para despedirnos, pues no sé, Bremicia, Guayla, Santiago, no sé, queremos corearlo. La tercerita que siempre me acompaña a cantarle a las chicas. Quizá yo no fui tu primer amor, a mí también me causaron dolor. Si el destino nos unió a los dos, salen sobrando los dolidos. Chao, cuídense bastante. Nos queremos ir, nos amamos.